La Chispa, boletín informativo, feminismos, ecosocialismo, derechos humanos, antifascismo, animalismo, municipalismo, sindicalismo. No te rebeles. Hoy vengo que muerdo. Y mira que podría estar contento, porque esta semana se ha hablado de Andalucía, pero no, lamentablemente, como casi siempre, no ha sido para algo bueno. Y digo bien, porque tiene mandanga la cosa, que Andalucía solo sea noticia para el Guinness de los récords en paro, pobreza y exclusión, la corrupción de los héroes del PSOE, los inventos del trifachito y las pamplinas racistas que suelta por la boca más de un bocachancla. Vamos por parte, no me vaya a atragantar. Y hombre, Juanma Moreno, ¿tú qué te has creído que el escudo es tuyo? Pues no. Y como sentenció el perro andaluz de don Antonio Martínez Ares, fuera corona, porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. Y es que la derecha, en su intento de hacernos la 13-14, como el PSOE lleva jugando durante 4 décadas con el andalucismo, han derrapado pecha y media, siguiendo las unidades de medida de la familia de Dani Rovira. Yo, Juan Manuel, no voy a centrarme en decirte que lo que habéis hecho es ilegal, que lo es, porque lo que más me importa a mí es que no es legítimo. Quien gobierna Andalucía como si fuera una empresa y cambia su imagen como si estuviera rediseñando su identidad corporativa, se equivoca profundamente. Como ha escrito Jesús Jurado, hablando del laureado rey en el sur, el escudo andaluz jamás ha tenido corona porque Andalucía no es el nombre de un reino, sino el de un pueblo. Nuestro himno no marca el ritmo de grandes desfiles militares porque es una canción campesina. La bandera verde y blanca nunca ha servido como estandarte de ningún ejército porque, si alguna vez se manchó de sangre, fue de los civiles que fueron asesinados por defenderla, como Infantes o Caparrós. Y si con esto todavía no era suficiente, llegó el otro, el de la moto, un racista español, presentador de un programa de televisión que seguro que tampoco escuchaba a don Antonio. Pobrecitos castellanos, no pueden seguir nuestro acento, les cuesta entender cómo hablamos, necesitan ir más lento. A los perros que los sustituyen. Hay quien pide abiertamente: ay, Pablito y tu hormiguero, escucha, si la palabra fuera la clave, la mía sería la lengua madre, el alfabeto de los fenicios, ese tartesio de voz de plata, la luna mora, el latín grabado en el cuerpo, el romance de los pueblos, la escritura turdetana, desde el monte hasta la playa. Es un dialecto adaptado al día a día, se llama sabiduría, en continua evolución. 1001 vocablos reducidos a lo concreto. No eches peste, amigo mío, que tu idioma sigue vivo por paletos como yo. ¿Cómo es posible que no me entiendas? Si tu memoria está escrita en el sur, pregúntate, que ya es hora, si el incurto no eres tú. Y si queda alguna duda, iremos directos al grano. Las andaluzas y los andaluces no hablamos bien castellano. Primero porque no somos castellanos y segundo porque hablamos en andaluz. No es tan difícil de entender, pero a algunos hay que recordarle que el hecho de que tengan la capacidad de hablar no les hace inteligentes. Y hasta aquí hablar de agravio, que la saga es más larga que la propia de Star Wars. Y aprovechando el evento del reciente aniversario, ojalá veamos pronto un histórico episodio en el que en vez de defendernos, atacamos un poquito hasta el filo de los sueños, que oigan cómo les gritamos y entonces sabremos que ladran cada vez que cabalgamos. Andaluces resistencia, andaluzas rebelión, Andalucía república, salud y revolución. Que la fuerza nos acompañe. Continuemos el combate. Fuera corona, porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. Adiós al yugo, esta nación que no gana en el norte lo usa aquí como verdugo. Caiga la rosa con sus espinas en la tierra y le dé vida una savia nueva, salga esa espiga que no alimente a la gaviota. No más careta y la patética visión de un pueblo inculto de bandereta. Abajo el manto, los sanbenitos y la burla se despeñen de una vez por el barranco. Un hombre queda, tan solo un hombre, un andaluz que cada día lo que venga lo desafía. Limpio de cruces, un hombre queda, que por diciembre coloca flores en memoria de un chaval y su blanca y verde. Y por febrero, y de cantar
la cultura, si el atecito salió la luna, deja que duerma la realidad. Esta montaña no es Sierra Morena, es la piedra más grande del camino. Si no la parta, eso es lo que vea a tus hijos y a sus hijos. Vengo que muerdo, Dios, vengo que muerdo. Si piensas como Dios, dame tu mano. Si vamos hasta el filo de los sueños, oigan como le gritaron. Hermano, ladra, luego caballamos. Desde Adelante Andalucía solicitamos y pedimos la intervención de las principales empresas de suministros básicos para aliviar en la medida de lo posible las importantes consecuencias económicas en la maltrecha economía de muchas familias andaluzas que en este momento están soportando como consecuencia de la alarma sanitaria. En ese sentido, nuestra propuesta pasa por que no se paguen las facturas inferiores a 100 euros y por bonificar determinados tramos de consumo. Esto comportaría, lógicamente, que irían a cargo de las empresas privadas suministradoras y, en definitiva, aliviarían ostensiblemente la muy maltrecha economía de muchas familias andaluzas que en este momento no tienen ingresos o de muchos autónomos que han tenido que cerrar sus negocios ante la emergencia del coronavirus. Por otra parte, también es importante resaltar que en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro, estas empresas han obtenido importantes beneficios. Lo han obtenido durante 2019. Solamente Endesa, Naturgy e Iberdrola han acumulado unos beneficios de más de 4.978 millones de euros solo en 2019. El confinamiento, el mantenimiento de tantas familias en sus hogares como consecuencia del estado de alarma ha generado evidentemente mayor consumo de estos suministros básicos. Por tanto, es inaceptable que en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro sean determinadas empresas las que además se beneficien de la situación de crisis del coronavirus. Por tanto, nos parece fundamental que se implementen este tipo de iniciativas que además vienen, insistimos, a aliviar la economía maltrecha de muchos hogares andaluces. Recordar que el 38% de la población en Andalucía en este momento está en riesgo de exclusión social y recordar que casi el 70% de los andaluces y las andaluzas no llegan a fin de mes. Es por tanto necesario arrimar el hombro y evidentemente quienes más pueden aportar deben de aportar a razón de sus posibilidades. Entendemos en ese sentido que lo que solamente pueden ser para ellos unas décimas en sus cuentas de resultados supongan un alivio importantísimo en las economías de muchas familias andaluzas. La segunda semana de mayo del año 2020, después de 50 días de la crisis del COVID-19, hoy queremos entrevistar a Manolo Garí, que es miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur y militante de Anticapitalistas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Bien, ¿qué tal por Adelante Andalucía, Anticapitalistas Andalucía y ese sur? Ahí vamos, ¿Bien? vamos bien, vamos tirando. ¿Y por el norte? ¿Cómo vais por el norte? Bueno, aquí no sé, tenemos un exceso de ayusos. Tremendo. Bien, eso, hay que cuidarse los ayusos, ¿eh? Te hago la primera pregunta, así a bocajarro. A raíz un poco del debate que está surgiendo con la necesidad de hacer políticas que hagan frente a la situación de crisis económica y social que atravesamos, hay una propuesta encima de la mesa que se ha denominado la tasa COVID. ¿Por qué una tasa COVID y en qué consiste? Estamos en una situación de emergencia. Eso es lo primero que hay que situarse y eso es lo que modificaría la comprensión de muchos de los problemas que hay. Ante esa situación de emergencia, podemos estar simplemente rogándole a Europa que nos conceda deuda en mejores condiciones, que es lo que hasta ahora realmente se ha logrado. Ya veremos en la reunión del Eurogrupo y ya veremos en la reunión del Consejo próximas si se modifica algo. Cuando digo Europa me estoy refiriendo, a la Unión Europea. Y que lo que hemos recibido desde el punto de vista de los países más agraviados por la crisis anterior
más humillados por la crisis anterior y que la soportaron. Nuestro tejido productivo se resintió del tratamiento que hizo la Comisión Europea a la salida de la crisis, que nos obligó a endeudarnos y a, sobre todo, una política austeritaria dentro de una división del trabajo a nivel europeo que nos sitúa con un tipo de dedicación subsidiario de la producción que se da, por ejemplo, en Alemania y sublacis, es decir, Holanda, Austria, etc. Pues bien, se podría decir, esto es un problema menor, no es un problema mayor, es un problema enorme porque nos ha pillado, a todo el mundo le ha pillado desprevenido, pero en el caso del Estado español ha sido dramático absolutamente. Ante eso podemos plantear muchísimas medidas de futuro para reforzar la sanidad pública, para reforzar las residencias como uno de los servicios públicos imprescindibles. Podemos hablar de cambio de modelo productivo, debemos de hablar de cambio de modelo productivo, porque esto es el ensayo general de lo que nos puede ocurrir, pero elevado a la enésima potencia en caso de una nueva pandemia o en caso, ojo, de que no detengamos el calentamiento global de la Tierra. Entonces ya las dimensiones del problema pueden ser enormes y en ese ensayo general tenemos de sacar muchísimas lecciones. Pero ahora tenemos la urgencia de dinero fresco, inmediato, y el dinero se puede sacar de dos maneras. Yendo a los bancos a pedirlo y endeudándose, a la banca mundial, a los grupos de buitres, en definitiva, que financian operaciones, quedarnos en sus manos, aceptar las condiciones leoninas de la Unión Europea. Hasta ahora no ha mostrado un cambio que no sea simplemente poner en suspenso el pacto de estabilidad, o bien exigir que los que más tienen contribuyan. Es decir, ni siquiera se está planteando, y ahora entraré en tu pregunta, esta explicación general es para encuadrar la lógica de lo que estamos haciendo, ni siquiera se está planteando un proceso, digamos, en lo inmediato, de una reforma fiscal radical. Eso tiene que venir. Ahora estamos planteando cómo tener dinero exactamente antes del 30 de junio, pero dinero en cantidad y para atender necesidades muy concretas de los países que más han sufrido, para atender de forma, digamos, equitativa, por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país, las necesidades más urgentes para dotar de los medios imprescindibles sanitarios y para ayudar a paliar, que hablo de paliar, necesidades urgentes de millones de personas. Vamos a hablar de millones de personas. Por lo tanto, la propuesta de la tasa COVID-19 de emergencia a nivel de la Unión Europea tiene las siguientes características. Primero, dinero fresco inmediato. Segundo, sacarlo de los que tienen. Tercero, no planteamos que sea una tasa en este momento que sea la solución a todo, no, para esto. Ni siquiera, vamos a llamarle así, es una tasa dura, es una tasa que se puede realizar. Es decir, que en otras circunstancias históricas el capital lo ha decidido. Tercero, queremos que sea de ámbito europeo para establecer un emplazamiento a la Comisión Europea, pero también para establecer una política, una ofensiva hacia una política de solidaridad entre los pueblos que configuran la Unión Europea. Ese es el sentido. Segundo, no es excluyente para nada, al revés, es el inicio de un cambio de rumbo en políticas fiscales a nivel de cada Estado miembro. O sea, no se puede decir, no podemos pedir a la Unión Europea, nosotros no pedimos nada, nosotros exigimos que se ponga en pie una tasa, que luego te explicaré las características ya un poquito más técnicas, pero a su vez lo que estamos planteando es que esto es un acicate para plantear en cada país la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Que paguen los patrimonios y los beneficios
las medidas más urgentes y a futuro las medidas de fondo. Esto no es medida poco menos que socialista, ¿no? Esto es una medida, vamos a ver, lo que pasa es que el mundo ha retrocedido, es una medida de simplemente equidad fiscal dentro del orden establecido. Lo que pasa que en estas circunstancias adquiere una dinámica impugnatoria de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Puede tener una dinámica, digamos, de cuestionamiento del capitalismo. Bien, ya entrando propiamente en la propuesta. La propuesta es que se establezca esa tasa como una primera gran experiencia que recaude la Unión Europea. Tiene muchas derivadas técnicas que no entro ahora, ni es lo más importante en este momento para nosotros, y que el 90% se dedique a los estados afectados y en función de los pueblos de los estados afectados y en función de la gravedad y de sus capacidades de respuesta, para administrarlo ellos. Es decir, no es la Comisión Europea quien decide si hay que comprar aquí ahora respiradores a $25.000 o etcétera. No es esto. Es cada Estado miembro. Dentro de cada Estado miembro ya está el tema, que no lo toca la tasa, es un problema ya estatal, de cómo se distribuyen las competencias. Bien, no voy a entrar en ello porque la diversidad a escala de la Unión Europea. Segundo, hemos pretendido que sea factible. Otra cosa es que no lo acepten. Es posible que no lo acepten, pero que es factible ponerlo en pie. No es, por así decirlo, poco menos que expropiatoria. No. Es que donen unas mínimas partes junto con lo que tienen que dar a nivel de cada Estado y sin competir el 90% decía se dedicaría para atender las necesidades sanitarias y sociales más urgentes a criterio de cada Estado miembro, y el 10% a crear un mecanismo, por así decirlo, efectivo, que no existe, de coordinación y de intercambio de experiencias, de investigaciones y de puestas en común para atender otras posibles epidemias de naturaleza similar y que pueden ser dramáticas. ¿Qué es lo que grava entonces? Las proporciones las tienes en un documento que te voy a enviar, lo digo para no aburrir a la gente con porcentajes, pero lo que grava es a las empresas con beneficios superiores a 5 millones de euros. No estamos hablando ¿cómo se llama? El pequeño taller de nuestro vecino. Segundo, grava a patrimonios por encima de 1 millón de euros. Bueno, esto puede parecer mucho, puede parecer poco. Claro, depende de dónde lo mires. Hay muchos patrimonios en la Unión Europea superiores a 1 millón de euros. Eso significa que las 200 familias más ricas, las 200 fortunas, patrimonialmente más ricas, pues tendrán que poner pasta. Y es una pasta, no digo que sea la solución a todo, pero importante. Simplemente con el porcentaje que se ha establecido. Pero, por ejemplo, en otro terreno de cosas que pudiera parecer a fiscalizar las transacciones patrimoniales, una cosa muy importante, si uno piensa en términos de futura sociedad de mujeres y hombres libres, hoy tiene que meter mano no solamente al patrimonio estáticamente, sino al patrimonio que se compra, se vende y se hereda. Muy importante. Y esto está prácticamente reducido a la nada en muchos países. Finalmente, una cosa, si nos damos cuenta, esta tasa gravaría también a las empresas y a los accionistas por el beneficio obtenido en 2019, que empezaba a bajar, pero era mucho todavía. Esto es importante porque es ahora que se realiza el reparto, las cuentas y el reparto de dividendos. Es ahora. No me hable usted de que lo va a pasar muy mal, no lo sabemos.
que usted ahora lo está pasando muy bien porque va a cobrar lo que no está escrito. En alguna información leí que se estaban preparando los accionistas europeos hace ya un mes, los grandes accionistas, a realizar una cifra millonaria de 400.000 millones en beneficios, en dividendos, ¿no? A nivel europeo. Bueno, eso es los grandes. Luego, teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene patrimonio y con este mínimo exento de 1 millón. Incluso podemos entrar a discutir, porque se puede hablar con gente de otros países, porque pretendemos que sea una campaña que ya estamos dando los primeros pasos con otra gente de otros países, que el umbral mínimo suba o baje, en fin, todo eso. Esto ya es, por así decirlo, en mi opinión, la aplicación concreta tras debate entre la gente que está interesada. ¿Europa está cometiendo entonces los mismos errores que en la crisis de 2008? Y por otra parte, Manolo, ¿hay que darle validez a esos discursos que dicen que esto es una disputa entre los países del norte y los países del sur? Hay una tendencia en una parte de la izquierda, no solamente la derecha, también de la izquierda, a analizar o a sobrevalorar los factores, vamos a llamarle, geopolíticos relacionados con el Estado-nación. Desde Adelante Andalucía queremos mostrar nuestra disconformidad con los criterios con los que se van a repartir los fondos extraordinarios no reembolsables por parte del Estado. Son 16.000 millones de euros, de los cuales la mayor cantidad de ellos se van a repartir sin tener en cuenta ni la población como principal criterio, ni las condiciones socioeconómicas que se van a sufrir en los próximos, que se están sufriendo ya en estos días y que se van a sufrir en los próximos meses. Nos parece que es injusto que los primeros fondos que se van a trasladar a las comunidades autónomas premien precisamente a las comunidades autónomas con más capacidad de recaudación, las más ricas, las que tienen un PIB más alto, como son Madrid y Cataluña. Y por otro lado, también ponemos sobre la mesa el hecho de que Andalucía haya estado sistemáticamente infrafinanciada como consecuencia de un sistema de financiación autonómica que está infrafinanciando a nuestra tierra por un valor de 4.000 millones de euros al año, y por otra parte con un déficit de inversión en infraestructuras por la falta de dotación del llamado Fondo de Compensación Interterritorial, que es eso que articula la solidaridad fiscal entre los territorios, y en ese sentido con una deuda con Andalucía de 6.000 millones de euros. Nosotros pensamos que es importante tener en cuenta que no solamente las consecuencias sanitarias de la pandemia van a ser importantes, sino también las consecuencias sociales y económicas, y en ese sentido Andalucía va a ser de las principales perdedoras, porque si bien es verdad que ha estado infrafinanciada y que no ha recibido lo que le corresponde a lo largo de estas últimas décadas, sí que ha recibido y ha sufrido especialmente las consecuencias de las políticas de austeridad y de las políticas de recorte en derechos laborales, las reformas laborales que nos han afectado especialmente, y que eso nos hace que seamos especialmente débiles cuando viene en crisis. Por tanto, nosotros entendemos que no debe quedar nadie atrás, y eso también se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista territorial. Ningún territorio puede quedar atrás. Por tanto, pedimos al Gobierno central que replantee sus criterios, que tenga en cuenta los condicionantes socioeconómicos, que tenga en cuenta la situación económica de partida de las autonomías. Y también le decimos con mucha claridad al Gobierno de la Junta de Andalucía que es muy fácil quejarse y llorar, que es muy fácil pedir dinero al Gobierno central, mientras con la otra mano lo que se está haciendo es una política fiscal irresponsable de rebajas fiscales a las grandes fortunas, las rebajas fiscales del trifachito, que están beneficiando al 1% de la población andaluza más rica, están suponiendo que estamos recaudando hasta 250 millones de euros menos al año para educación, sanidad y servicios sociales. Así que exigimos que al mismo tiempo que se pide justicia financiera para Andalucía, se haga también justicia fiscal dentro de nuestra tierra.
y amigas de La Chispa, el programa de moda del confinamiento. Esto es la sección cultural y esto que suena es La Causa Swing. Tenemos hoy a León, uno de los fundadores del grupo, para que nos conteste algunas preguntas de cómo surge este proyecto. No sé, háblanos un poco de todo tipo de cosas. Ante todo, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues más o menos como tú, chico. Cuéntanos cómo surge el proyecto y cuál es el motivo de que pongáis ese nombre. Bueno, pues el nombre viene del concepto filosófico de la causa sui, que viene a decir que es el principio de todo, más o menos el significado. Y viene muy ligado sobre todo a cómo nos conocemos el contrabajista y yo, que nos conocemos en la causa de la vivienda, la plataforma de afectos por la hipoteca, y empezamos a tocar en la calle para comprar un contrabajo y bueno, empezar a experimentar el mundo del jazz primigenio. En esto que un día cuando estábamos tocando en la calle, ya habíamos comprado el contrabajo, nos encontramos al famoso trompetista a nivel internacional Antonio Ximénez, que por casualidades de la vida estaba en Almería y bueno, ellos él junto a su pareja estaban formando un grupo de baile swing y estábamos tocando y se pusieron a bailar, y después al terminar, como yo le conocía, pues dije, ¿tú eres Antonio Ximénez? Pues sí, no sé qué, ¿cómo me conoces? Y nada, pues simplemente surgió la química, nos empezamos a caer muy bien y empezamos a tocar. ¿Dónde empezamos a tocar? Pues donde se podía, en la calle sobre todo, y en locales de la provincia de Almería. Y bueno, también muy ligado a todas las luchas de la ciudad de Almería sobre todo. O sea, aparte del movimiento por la vivienda, pues recuerdo que hicimos también participamos en un festival en apoyo a los titiriteros para, pagar las costas judiciales. Y nada, pues simplemente empezamos a tener como un hueco en Almería. Recuerdo que en ese festival justo nos conocimos también con el clarinetista de la banda. Y nada, justo luego ya Antonio Ximénez se le queda un poco pequeño a Almería, o eso piensa él, y nada, se va a China a tocar, y entonces empezamos a reformular la banda hasta la actualidad, que somos 7 componentes: Curro Domenia a la batería, Edgar Carrillo al contrabajo, Miguel Rosales al piano, a la trompeta David Galera, al trombón Héctor Morata y el clarinete el gran Marcelo Wallace, que habíamos hablado antes de él. Y bueno, yo que toco la guitarra y canto. Muy bien, gracias por contarnos un poco extenso, pero bien, cómo surge el proyecto. Bueno, cuéntanos cómo os ha pillado el confinamiento. Pues la verdad que con un poco el pie cambiado como a todos y todas, no sé. Estábamos preparando la grabación del segundo disco, que nos ha pillado un poco mal porque no podemos seguir grabando y entonces no podemos sacar el disco como teníamos pensado en verano, pero bueno, tampoco vamos a poder hacer los conciertos que teníamos programados, así es que bueno, con calma y intentando salir del paso. Muy bien, y bueno, justo una semana antes del confinamiento tuvisteis la segunda edición del festival Mardi Gras Django, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y fue muy bien. La verdad que hay muy buena sintonía con el grupo que lo preparamos, que se llama La Gata Brass Band. Sí, haremos una sección próximamente de ellos, porque es un grupo que también merece bastante la pena. Pues sí, es como el segundo mejor grupo de jazz de Almería, la verdad. Y nada, pues no sé qué más quieres que te cuente. No, bueno, ya pondríamos música y estaría bien que te callaras, pero
lo último, cuéntanos un poco por qué este estilo. Bueno, pues porque al final el jazz, a mí por ejemplo siempre me ha gustado, y la mayoría del grupo también, bueno, a todos, y nuestras raíces vienen un poco en un mundo globalizado de donde queremos y donde se escucha, ¿no? Entonces por eso decidimos hacer Jazz Primigenio, porque nos apasionaba toda la música que salía de Nueva Orleans. Y de hecho, si queréis, podéis poner un tema que hicimos dedicado a la música de Nueva Orleans y a la vida allí, donde es una conjunción de mezclas brutal que hace, no sé, las bases de la música moderna actual. Y este tema se llama Blues for Nola, Nueva Orleans, y está basado en homenaje al profesor Longhead, un compositor, pianista y cantante que, digamos, marca un poco el estilo de tipo de canciones y tipo de forma de tocar el piano en este nuevo estilo. Y nada, pues es simplemente un blues dedicado a Nueva Orleans. Bueno, pues muchas gracias, León, por haber estado con nosotros, y cuando podáis sacar el nuevo disco, igual os traemos a la chispa.